Entonces, tenemos el uso del pasado simple. ¿Ok? Past simple. Y dice, usamos el pasado simple para hablar de acciones terminadas Entonces o es como concretas. empezamos a usar, lo podemos anotar otro Yo diría día que lo después. apunte de una vez, Juan. Vuelvo a repetir. Usamos el pasado simple para hablar de acciones terminadas concretas. ¿Ok? Un ejemplo de esto sería I played basketball. I played basketball. Ahora, quiero que ustedes sean muy observadores. ¿Qué le pasó a nuestro verbo? Tiene una S. ¿Tiene una E? ¿Solamente una E? Tiene una E y una D. Una E y una D. ¿Ok? Y vamos a ver más adelante por qué. ¿Ok? Mientras repito una vez más el uso. Usamos el pasado simple para hablar de acciones terminadas o concretas. Prácticamente para hablar o describir lo que ya terminó. Tal y como lo ven en el ejemplo. I played basketball. Yo jugué basketball. ¿Ok? Dentro de este tiempo gramatical usamos dos tipos de verbos. Lo que viene siendo el verbo regular y el verbo irregular. ¿Ok? Los verbos regulares son aquellos que terminan con ed, tal y como lo vimos aquí. Play se convertiría a played y watch se convertiría a watched. ¿Ok? Con ed al final. Obviamente play es jugar y played, jugué. Profesor, Watch, una duda. Que diga, permíteme. Okay. Ahorita eh, explico, Gerardo. Watch muy bien. es ver o mirar y watch sería vi o mire. Ahora sí, Gerardo, dime, ¿cuál es tu duda? ¿Cómo se pronuncia? Por ejemplo, played o play. Yes. No, se Bueno, ¿cómo se... pronuncia como si los verbos terminaran con E. ¿Ok? En este caso, play sería plate. Plate. Ah, ¿Ok? play. Pero en su caso, watch sería watch it. Watch it. Ah, muy bien. Muchas gracias, profesor. No hay Okay, ningún problema. Teacher, Varía dependiendo del verbo. Sí, dígame. una pregunta. El día de ayer me dijo que hoy me iba a aplicar mi examen. El listening, sí, cuando termine la sesión, dando 20 minutos, te mando la liga, ¿va? Ok, Muy gracias. bien. Ahora, por otro lado, chicos, tenemos los verbos irregulares. Y estos verbos son aquellos que cambian su estructura. No se le va a aumentar ed, ni ing, ni s. Estos verbos, los verbos irregulares, van a cambiar la forma de escribirse. Por ejemplo, el verbo buy, que es comprar, se escribiría bought, que es compré. O nuestro verbo conocido eat, que es comer, se convertiría ate, que es comí. ¿Okay? Ahora, una de las cosas más difíciles en inglés es precisamente identificar, ¿okay?, y memorizarse tanto verbos regulares como irregulares. Los verbos regulares son más fáciles de recordar, dado que a estos solo les aumentas la ed. ¿Ok? Pero un verbo irregular es complicado, ya que a estos pues les tienes que agregar, ¿ok? O bueno, más bien tienes que cambiar la forma de escribirlos, ¿vale? Ya sea aumentando o quitando letras, ¿ok? Internet. Muy bien, no te preocupes. Dentro de este tiempo gramatical, también vamos a hacer uso de los auxiliares did, didn't, ¿ok? ¿Se recuerdan en el presente simple? Y por eso lo traje a colación, ¿ok? Dentro del presente simple hacemos uso de los auxiliares. ¿Cuáles son los auxiliares, chicos? Dentro del presente simple. Do y does. Do y does, es correcto. Pero dentro del pasado simple, solamente vamos a hacer uso de dos, ya que en el presente hacemos uso de cuatro, que son do y does en su forma positiva y don't y doesn't en su forma negativa.
Pero en el presente simple no. En el presente simple solamente vamos a hacer uso de dos auxiliares. En este caso, did, que es de forma positiva, y didn't, que es de forma negativa. Y did y didn't son la forma en pasado, ¿ok? O la conjugación de en pasado del verbo do. ¿Ok? Recuerden que do y does como auxiliares no significan nada. Y la misma ley se mantiene para did y didn't. ¿Ok? No tienen ningún significado, solamente ayudan a que nuestra oración tome sentido. Eso con respecto en el caso de did. En el caso de didn't, solamente representa la negación dentro de una oración, tal y como lo vamos a ver en los ejemplos. ¿Ok? Repito una vez más. Did lo usamos para formular preguntas directas. Did you watch TV? Did you watch TV? ¿Qué significa esto? Did you ¿Tú estás watch- viendo ¿Tuviste TV? la tele? ¿Tuviste la televisión? ¿Ok? Tuviste. Recuerden que pues hacemos uso del verbo en pasado. ¿Ok? Por otro lado, tenemos la estructura de una oración negativa. Y repito, didn't lo usamos para formular oraciones negativas, pero en este caso en pasado. ¿Ok? Un ejemplo de esto sería I didn't watch TV. I didn't watch TV. ¿Qué significa eso? Tú no viste TV. Tú no viste TV o tú no viste la televisión. ¿Ok? Y si se dan... Exacto, Arely, muy bien. ¿Se dan cuenta, chicos? Mantienen la misma regla que en el presente simple. Do y does lo ocupábamos para hacer preguntas directas y don't y doesn't lo ocupábamos para hacer oraciones negativas. Pues en este caso va a ser lo mismo, solamente que en pasado. ¿Sí? Vamos a hacer uso de did para hacer preguntas directas y didn't para hacer oraciones negativas. ¿Ok? Ahora, los buenos alumnos son observadores. Quiero que me digan qué tienen de raro estas dos oraciones. Que les falta el you. El you. Que uno empieza, que uno ¿El tiene verbo? y otra hay. A ver, ¿alguien dijo ahí algo? A ver, que lo vuelvo a repetir. Que ¿El una verbo? tiene you y otra tiene hay. No, El verbo. el verbo. ¿Qué le pasa al verbo? Ya no tiene la ed. No tiene la ed. Muy buena pregunta. O muy buena observación, por dicho. Y lo tenemos aquí. Dice, nota. Al hacer uso de los auxiliares did, didn't, los verbos no pueden ser conjugados en pasado, por lo que se mantienen en su estado de presente simple. ¿Qué dijimos que era did y didn't? Auxiliares. Un auxiliar, ¿no? ¿Y qué te ayuda a hacer el auxiliar? Pues prácticamente describir lo que quieres expresar en diferentes tiempos. En este caso, pues sería en pasado. Como ya tenemos el auxiliar did y el auxiliar didn't, ya no hay necesidad de conjugar el verbo. El verbo se mantiene en su estado infinitivo o en su estado de presente simple. ¿Okay? ¿Cuándo se cambia el verbo? Entonces, teacher, cuando nuestra oración es positiva. ¿Ok? Tal y como lo ven en este caso, yo puse I played basketball. ¿Cómo escribiría yo no jugué básquetbol? Playing. No. I didn't El play. I didn't basketball. watching TV. Sería I didn't Play it. I didn't play. ¿Por qué? basketball. Play basketball. Play it. No, I didn't. I did play basketball. I didn't play basketball. Es correcto. ¿Ok? I didn't play basketball. Ahora, el verbo se va a mantener en su estado infinitivo. ¿Por qué? Porque Acabo- did ya está en pasado. Exacto, porque didn't ya está en pasado. Muy bien, Marta. ¿Ok? Porque el didn't ya está en pasado. Oh, exacto, Ariel. ¿Ok?
Entonces ahí lo tenemos. I didn't play basketball. Ahora, ¿cómo convertiría esta misma oración que ya tengo en positivo? I played basketball y ya tengo en negativo. I didn't play basketball en una pregunta. ¿Cómo lo haría? ¿Qué? Did you Play play basketball? Ok. Did, muy bien. Sí, empezaría con did. Did. En este caso sería I. Muy bien. Play. Play Play basketball. basketball. Ok. Did I play basketball? Muy bien. Did I play basketball? All right. Did I play basketball? Ok. Y ahí lo tienen, chicos. Ok. Entonces vuelvo a repetirlo una vez más todo. El pasado simple lo ocupamos para hablar de acciones terminadas o concretas. Un ejemplo de esto sería I played basketball. ¿Ok? En su forma positiva. Ahora el verbo play cambia porque, como ya lo he dicho, no estoy haciendo uso de ningún auxiliar. Por ende, me veo obligado a conjugar el verbo en pasado. ¿Ok? Y recuerden que dentro de eso, a la hora de la conjugación en pasado, tenemos dos tipos de verbos. ¿Ok? El regular y el irregular. Los verbos regulares son aquellos que terminan con ET al final de cada verbo. Tal es el caso de play, que se convierte a played, y watch, que se convierte a watched. ¿Ok? Y los verbos irregulares, que son aquellos que cambian su estructura. Tal es el caso del verbo buy, que es compré, que se convierte a bought. Perdón, buy, que es comprar, que se convierte a bought, que es compré. Y el verbo eat, que es comer, que se convierte a ate, que es comí. ¿Ok? Recuerden también que dentro de este tiempo gramatical hacemos uso de los auxiliares did y didn't. ¿Ok? Recuerden que did lo ocupamos para formular preguntas directas. Did you watch TV? ¿Viste la televisión? Y el auxiliar didn't lo ocupamos para formular oraciones de forma negativa, tal y como lo ven en el ejemplo. I didn't watch TV. ¿Okay? Y por último, y no menos importante, esto lo tienen que tener muy en cuenta porque lo van a encontrar en sus exámenes. Al hacer uso de los auxiliares did y didn't, los verbos no pueden ser conjugados al pasado, por lo que se mantienen en su estado de presente simple. ¿Por qué? Porque el mismo auxiliar ya nos está indicando que la oración está en pasado. Hasta aquí. ¿Hay preguntas, chicos? Is there any question? No, Yet. teacher. No, teacher. Not yet, Entonces, el de play No, teacher. para, No, teacher. para volver una palabra A ver, Joaquín, vuélvelo a repetir porque se traba mucho. que es- entonces para hacer oración, para hacer que los verbos es play y watch, entre otros, se pasen a pasado simple. Mira, entendí la última parte de lo que me preguntaste, pero la primera no. ¿Puedes volver a repetir? No se preocupe, profe. O me lo puedes escribir, Joaquín, sin ningún problema. ¿Ok? Muy bien, chicos. Muy bien. Vamos a pasar entonces. Una pregunta. Ujú. ¿Cuál es la pregunta, Arely? Los verbos que son irregulares, va a haber bueno, ¿todos cambian o solamente son algunos? Son bastantes, no algunos, ¿ok? Pero, como les había comentado, estos nos los vamos a ir memorizando, ya que son un montón. Entonces, no acabaríamos hoy, ni en una semana, ni en un mes, ni en un año. ¿Ok? Entonces, los vamos a ir haciendo gradualmente. ¿Ok? Maite, ¿cuál es tu pregunta, Maite? ¿Cómo los puedo identificar? Ok, los verbos Ah, tanto ok. regulares y como irregulares no pueden identificarse. Esos te los tienen que memorizar. ¿Ok? Ahora sí que ahí les quedé mal porque
Eso sí, no se pueden memorizar. O sea que uno no se puede saber qué verbos llevan el ed. ¿Qué verbo lleva el ed? No, exacto. No se sabe. Entonces, para eso les voy a entregar una lista de verbos que ustedes van a tener que aprenderse. ¿Ok? Muy bien. Ahora recuerden que no importa qué tiempo estemos viendo, siempre vamos a hacer uso de los personal pronouns. En este caso tenemos I, que es yo, you, que es tú, he, que es él, she, que es ella, it, que es eso o esa, we, que es nosotros, nosotras, y they, que es ellos, ellas. ¿Ok? El personal pronoun siempre va a existir, no importa el tiempo que estemos ocupando. Ahora, vamos con lo siguiente, y aquí se me olvidaba, denme un segundito. No tenía que ir esto aquí. Ok, muy bien. Ahora sí. Perfecto. Vamos con los verbos de acción en pasado simple. ¿Ok? Tenemos el verbo eat, que es comer, pero que en pasado, y aquí es donde nos vamos a aprender ya nuestros verbos, ¿ok? Sería ate. Ahora, ¿qué tipo de verbo es este? ¿Regular o irregular? Regular. Es regular, es correcto. Un verbo no, no es un verbo regular. ¿Seré irregular? Irregular. Irregular. Regular porque no lleva el ed. Exacto, es un verbo irregular. Porque Después tenemos el verbo drink. ¿Ok? Tenemos el verbo drink. Es beber, que en pasado sería drank. ¿Ok? Este es un verbo regular o irregular. 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 Muy bien. Ahora tenemos el verbo clean. ¿Ok? Y que en pasado sería clean. Regular. Exacto, regular. ¿Ok? En este caso, los irregulares son aquellos que son distintos a como se dice, ¿no? Y Exacto. los regulares son los que nada más se añade el et. Ujú. Exacto. Ok, ahora tenemos el verbo do, que esa serie en pasado sería did, que significa hice. ¿Ese es un verbo? Irregular. 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 Después tenemos el verbo work, que es trabajar, y que en pasado sería worked. ¿Es un verbo? Regular. 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 Sí, regular. Exacto. Después tenemos el verbo rest, que ahora, este tipo de verbos, chicos, porque si se dan cuenta no tienen ni ed, ¿ok? Ni cambia su estructura. A estos verbos les llamamos participios, ¿ok? Los verbos participios son aquellos que no tienen ningún cambio, ¿ok? Y que se pueden pronunciar tanto en presente como en pasado, ¿ok? Rest es descansar y en pasado también sería rest, pero en este caso tendría su definición como descansé. Aunque se escriba de la misma forma y se pronuncia de la misma forma, ¿ok? Recuerden los verbos en participio. Y también hay una lista de verbos en participio que se van a aprender. ¿Okay? Por ahora vamos a trabajar solamente con rest. Pues tenemos el verbo play, que es jugar, y que en pasado sería played, que es jugué. ¿Okay? Y este es un verbo Regular. regular. Exacto, Arely, muy bien. Después tenemos el verbo go, que es ir, y que en pasado sería went. ¿Ok? Este es un verbo Irregular. irregular, es correcto, irregular. ¿Ok? Irregular. Después tenemos wash. Wash, que es lavar, y en pasado sería washed, que es la B, y sería un verbo regular. ¿Ok? Regular.
Después tenemos el verbo sleep, que es dormir, y que en pasado sería slept, que es dormir. ¿Este qué tipo de verbo es? Irregular. Irregular. Irregular, muy bien. Por último, tenemos el verbo cook, que es cocinar, y que en pasado sería cooked. Cooked, que es cociné, y sería un verbo regular. Correcto. Exacto. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar? La forma de pronunciarlo. Eat es comer, pero en pasado sería ate. Ate. Si yo digo, I ate pizza yesterday, ¿qué estoy diciendo? I ate pizza yesterday. Yo comí pizza ayer. Yo comí pizza ayer, es correcto. Yo comí pizza. I ate pizza yesterday. ¿Ok? Si yo digo, she drank soda yesterday. She drank soda yesterday. ¿Qué estoy diciendo? Yo bebí soda ayer. Oh, she drank soda yesterday. Ella bebió soda ayer. Ella bebió soda ayer, es correcto. Después tenemos clean. ¿Ok? Y en pasado sería cleaned. Cleaned. ¿Ok? ¿Cómo diríamos? Él limpió la casa ayer. Él limpió la casa ayer. Clean it. He cleaned The house. the house ¿Cómo se dice ayer? yesterday. Yesterday, exacto. Mike. Cleaning house yesterday. He cleaned. Cleaned. Recuerden que los verbos con ed van a sonar como si terminaran con t. He cleaned the house yesterday. He cleaned. Después tenemos do, que es hacer, y en pasado sería did. ¿Cómo diríamos? Yo hice tarea ayer. I homework yesterday. Ajá. I did homework yesterday. I did homework yesterday. Pues tenemos el verbo work. Es trabajar y que en pasado sería worked. ¿Cómo diríamos? Tú trabajaste ayer. You worked Work yesterday. yesterday. You worked yesterday. Es correcto. You worked yesterday. Tenemos el verbo participio rest. ¿Ok? Eso se va a pronunciar de la misma forma que como se pronuncia en presente, en pasado vamos a tener lo mismo. ¿Cómo diríamos? Nosotros descansamos ayer. We Rest yesterday. We rest yesterday. Correcto. We rest yesterday. ¿Ok? Tenemos nuestro viejo conocido, el viejo confiable, play. ¿Ok? Que en pasado sería played. ¿Cómo diríamos? Yo jugué fútbol ayer. I played I Played football. yesterday. No, chicos, no se va a pronunciar. O sea, no van a pronunciar los verbos regulares de esta forma. No es clean it, no es work it, no es play it, no es wash it, no es cook it. No, se pronuncian como si todos terminaran con T. Cleaned, worked, played, washed. ¿Ok? Se pronuncian, vuelvo a repetirlo. Cleaned, worked, played, washed, cooked. ¿Ok? I played football yesterday. Exacto. I played football yesterday. ¿Ok? Muy bien. Chicos, tienen que aprender la forma de pronunciar los verbos regulares. ¿Vale? Para que no cometamos ese error. ¿Ok? Ahora, tenemos el verbo go, que es ir y que en pasado sería went. ¿Cómo diríamos yo fui a la escuela ayer?
I went Went to school yesterday. I went to the school yesterday. Es correcto. I'm sorry. I went to the school yesterday. Muy bien. Después tenemos el verbo wash, que es lavar, y que en pasado sería washed. ¿Ok? ¿Cómo diríamos? Ellos lavaron ayer. Igual. We washed yesterday. Yes. No, ellos, no nosotros, ellos. They They washed wash yesterday. Es correcto, Román, es correcto, Marta. They washed yesterday, ¿ok? Después tenemos el verbo sleep, que sería slept, ya que es un verbo irregular. ¿Cómo diríamos? Eso o esa duermen, o durmieron. Eso o esa durmieron. ¿Recuerdan el nombre propio